Buenas tardes. El Gobierno de Canarias asegura que tenía previsto un aumento de los casos de coronavirus en el archipiélago tras el confinamiento, pero reconoce que ese rebrote se ha producido antes de lo previsto. Achacan ese aumento de positivos a una relajación de la ciudadanía a la hora de mantener las medidas de seguridad. Nadie pensaba que en 10 días podíamos pasar de 100 a 500 casos, porque la relajación ha sido quizás en exceso. Sabíamos que la relajación se iba a producir. Pensar lo contrario, viniendo el verano, después de estar todos confinados, etcétera, y nos encontrábamos familiares, amigos, etcétera, no iba a producirse pues un pico. Se intenta concienciar a la población a través de distintas campañas de tomar medidas de seguridad necesarias para evitar contagiarse. Campañas que se endurecen en toda España y que ahora se dirigen principalmente a concienciar a los jóvenes, el colectivo que más casos nuevos registra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado Lanzarote, donde ha pasado unos días de descanso junto a su familia. Su siguiente parada ha sido Palma de Mallorca, donde esta mañana se ha reunido con el rey Felipe VI. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de Marivent y ha servido para repasar, entre otros asuntos, la situación de los rebrotes de coronavirus y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en España. Como decimos, ese tradicional encuentro se ha producido en el Palacio de Marivent, donde la familia real pasa las vacaciones. Montserrat Valrivera, cuéntanos. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno se han reunido en el tradicional despacho de verano en Mallorca. Se trata de la primera aparición conjunta después de anunciarse la salida del país del rey emérito don Juan Carlos. La finca del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias es un referente en Europa de frutales tropicales. Investigadores del centro participan en distintos proyectos para dar a conocer nuevas variedades del plátano y la piña tropical, un proyecto que se desarrolla en una finca de Guía de Isora. Enseguida lo vemos. Se inaugura la temporada de exposiciones del Espacio Cultural Viejo en Candelaria, Tenerife, hasta el 11 de septiembre. Podemos ver colecciones como esta de recortables y coloreables para niños con trajes tradicionales de las 8 islas. A una persona le ha sonreído la suerte al lograr el millón del sorteo del Euromillón en el municipio tinerfeño de La Laguna. Ha sido en este lugar que ven donde hemos podido comprobar la expectación que ha levantado el premio. Muchos se han acercado esta mañana a comprar su boleto por si la diosa Fortuna le da por repetir. Y seguimos pendientes de los deportistas de equipos canarios que han dado positivo en COVID-19. Leo Santisteban, cuéntanos, ¿qué tal evolucionan? Pues por suerte todos evolucionan bien. Pilar, buenas tardes. Recuerden que son casos que afectan a Herbalife, Iberostar Tenerife y Unión Deportiva. Precisamente Las Palmas ha dividido sus sesiones en grupos y horarios por el positivo de Javi Castellano. El trabajo empezó, como ven, esta mañana y el Tenerife debe arrancar mañana, aún con varias gestiones de entradas y salidas en la plantilla pendientes de resolver. Y esta tarde empieza la Copa Gobierno de Canarias de balonmano femenino con nuestros 4 equipos de la máxima categoría. Nos vamos a fijar en concreto en el Puerto del Carmen y en su jugadora Eva Morales, que alcanza la élite con 42 años. Mañana tendrá lugar un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la pandemia en Canarias, tras el cual se espera que comparezca el presidente Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa que podrán seguir en directo a partir de las 12 a través de esta casa. Canarias, lo recordarán, fue una de las primeras comunidades en salir del confinamiento durante el estado de alarma. Desde que empezó la desescalada el 11 de mayo, el ritmo de la epidemia ha sido variable. El pasado 11 de mayo toda Canarias entraba en la fase 1 de la desescalada con menos de 700 casos activos. La evolución de la pandemia desde entonces ha sido variable. Ese día, el 11 de mayo, Canarias acumulaba 2.293 casos. En junio pasamos a 2.373 y en julio alcanzamos 2.442 casos acumulados. Estrenamos agosto con 2.657 casos. Esta semana hemos llegado a más de 3
3.000. El ritmo de los casos activos también ha sufrido variaciones. Canarias entraba en la fase 3 de la desescalada con 137 casos activos el 8 de junio. Entonces se apelaba a la responsabilidad. En agosto, los casos de positivo han comenzado a repuntar. 133 casos activos el día 1, 166 el 4 de agosto, 219 el día 7, 376 el día 9 y esta semana hemos superado los 500 casos activos. Una derivada de estas cifras es que la detección hoy es mucho mejor a través de las pruebas PCR y los rastreos. Fuera de las Islas, Madrid es una de las comunidades que más contagios está registrando, 324 en las últimas horas. El Hospital 12 de Octubre ha empezado a suspender operaciones que comporten ingreso debido al aumento de positivos hospitalizados. Marlene Bello, Aragón también sigue siendo la comunidad con más contagios. Pues así es, muy buenas tardes. Zaragoza continúa estando a la cabeza en cuanto a número de positivos registrados y la mitad de los fallecidos notificados en la última semana corresponden a Aragón. Eso sí, hay que decir que la situación en esta comunidad comienza a estar estabilizada. Lo mismo ocurre en Cataluña, donde se continúan realizando test masivos y la mitad de sus contagiados son asintomáticos. Aquí en Madrid, mientras el número de positivos aumenta. Se han notificado 324 en las últimas horas. En el Hospital 12 de Octubre, donde nos situamos, han comenzado a suspender operaciones de carácter leve que comporten ingresos hospitalarios debido al aumento de casos. España acumula 675 rebrotes activos con más de 7.600 contagiados. Las hospitalizaciones por coronavirus superan las 800 en los últimos 7 días, un 35,4% más que la semana pasada. Cataluña registra 548 casos y 8 muertos en 24 horas. La Generalitat ha decidido hacer pruebas masivas en 2 barrios de Barcelona. El objetivo es detectar los casos positivos asintomáticos. Madrid ha notificado 2 nuevos brotes con 17 casos positivos y 24 contactos. El primer brote está asociado a una residencia de mayores, se produjo durante el traslado de ancianos. Castilla y León ha pedido al juez ampliar 7 días más el aislamiento de Aranda de Duero ante el aumento de casos, mientras que el Ayuntamiento de Don Benito en Badajoz recomienda a sus vecinos restringir las salidas tras un brote de 5 positivos. La buena noticia es que Totana en Murcia sale de la fase 1 tras registrarse un descenso en el número de casos en la última semana. La Generalitat de Cataluña está investigando la posible muerte por COVID-19 de una niña de 11 años. La menor, que había dado positivo en las pruebas de coronavirus, había ingresado inicialmente en el Hospital Bergue de la Cinta de Tortosa, pero más tarde fue trasladada al Hospital Joan 23, centro de referencia de la provincia, al empeorar su estado de salud. Fallecía poco después de las 7 de la mañana de este martes en el quirófano, donde la intervenían de urgencia del llamado abdomen agudo, que derivó en una isquemia intestinal y una perforación gástrica. A pesar de la investigación, la Consellería de Salud catalana no cree que la COVID-19 sea la causante de la muerte de la pequeña. Volvemos aquí a Canarias porque el incremento de casos de COVID-19 que estamos registrando era previsible, aunque ha llegado antes de lo esperado. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, que además ha dicho, Antonio Hernández, que por el momento no se plantean un nuevo confinamiento. Sí, el consejero Blas Trujillo ha dicho que nos hemos relajado y que por eso Sanidad va a endurecer las medidas. Ha pedido colaboración a los ayuntamientos para reforzar los controles y la vigilancia y para sancionar con contundencia si es necesario. Ahora mismo un nuevo confinamiento, dice, no está sobre la mesa. El Gobierno admite que el aumento de casos que vemos estos días era previsible, especialmente ahora que estamos en verano y tenemos más vida social. Lo que no se esperaba el Ejecutivo es que ese incremento llegase tan pronto. En 10 días, dicen, hemos pasado de unos 100 casos activos a más de 500, 503 para ser exactos. De ese volumen de contagios, el 95% está en aislamiento domiciliario y el 5% restante hospitalizado. Recordemos que el 85% de los nuevos contagios en las islas se producen en menores de 30 años. Por eso, Sanidad pide prudencia y responsabilidad.
El Gobierno de Canarias no descarta endurecer las medidas sanitarias para que disminuya el número de contagios de COVID-19 en las islas, pero de momento no se habla de un nuevo confinamiento. Tenemos una situación bastante alejada de otros territorios de España que han tenido que adoptar medidas de esa naturaleza. Nosotros no estamos ahora mismo en esa situación, afortunadamente, pero tenemos que adoptar todas las medidas preventivas posibles para evidentemente no llegar a casos de esos extremos. Según el consejero, el aumento en el número de casos estaba previsto tras el confinamiento, pero ha sido más rápido de lo esperado. Nadie pensaba que en 10 días podíamos pasar de 100 a 500 casos, porque la relajación ha sido quizás en exceso. Sabíamos que la relajación se iba a producir. Pensar lo contrario, viniendo el verano, después de estar todos confinados, etcétera, iba a producirse pues un pico. Para tenerlos controlados está aumentando el número de equipos de rastreo y el número de PCRs que se realizan a la población. La mayoría de los contagios tienen su origen en reuniones sociales y entre gente joven. Al ser gente más joven, pues la repercusión sobre la carga hospitalaria es menor. Pero también no hay que olvidar que al ser gente más joven tiene mayor movilidad y por lo tanto el seguimiento de todos los contactos que realizan siempre también se vuelve más dificultoso, ¿no? Desde el Ejecutivo Autonómico hacen un llamamiento a la prudencia y al obligado cumplimiento de las normas de higiene. Desde que Canarias lanzara la campaña con final inesperado, que avisa sobre las consecuencias de no respetar las medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios, los spots se han ido endureciendo en toda España. Los publicistas se centran ahora en tratar de concienciar a los jóvenes. El último regalo a un padre que enfermó de COVID estremeció a toda Canarias. Su contundencia pronto dio la vuelta al país y al mundo. Si crees que podrías haberte contagiado o estás esperando el resultado de una PCR, quédate en casa. Contundencia y final inesperado es la fórmula elegida también por el Gobierno de Aragón para un spot en el que compara salir de casa mientras está a la espera de los resultados de una prueba PCR con accionar un arma. Horno crematorio. 980 grados. Es el mensaje principal de este vídeo en el que se muestran distintos escenarios con las temperaturas habituales en esos lugares, con un final impactante que avisa de la última consecuencia de no llevar mascarilla. Discoteca. 28 grados. Campañas que siguen el patrón de los anuncios de la Dirección General de Tráfico y que en estos momentos se antojan más necesarias que nunca. De que se siguen celebrando fiestas con un poco saltándose las normas o un poco el uso racional de la máscara, pues sí, hay que llegar a esos extremos. Los expertos en publicidad se centran ahora en llegar a ellos, a los más jóvenes. La realidad más cruda de la situación en la que nos encontramos, sobre todo por la gente que no está concienciada del todo y que no cumple las normas. Una ligereza. Los jóvenes, un sector de la población complicado de concienciar. Si la situación sanitaria es complicada en todo el planeta, más aún lo es en países en conflicto como Yemen, que vive en guerra desde hace ya 5 años. La lanzaroteña Cristina Martel se encuentra allí trabajando como voluntaria para Médicos Sin Fronteras. Cristina Martel llegó desde Lanzarote a Yemen el pasado marzo, una semana antes de que empezara el confinamiento, y prolongará su estancia allí hasta septiembre. Se ha encontrado con un país con una situación sanitaria especialmente complicada. Como lleva 5 años en guerra este país, pues el sistema sanitario está casi colapsado. Falta de medicamentos, falta de salarios para los sanitarios, para los profesionales. Yo nunca me lo había planteado, lo del oxígeno, la verdad. Tenemos que usar unos cilindros, son muy pesados y sacaban más o menos, un paciente necesita como unos 6 cilindros al día. A esto hay que sumar otro tipo de problemas, el estigma social que genera la enfermedad y los rumores que circulan sobre los hospitales. La comunidad cree y realmente que hay una inyección letal que cuando vas al hospital, ¿no?, o al centro, pues te van a poner esa inyección y te vas a morir, ¿no? Y entonces, pues las personas han dejado de ir con mucho miedo al sistema sanitario. Entonces, pues ¿qué pasa? Que se están muriendo en casa. Hace 2 días pues tuvimos un paciente que llegó y por favor, de verdad me prometes que no existe la inyección, que de verdad que no me vas a poner una inyección.
Hasta tal punto llega el miedo que algunas familias esconden a sus miembros con COVID-19 por miedo al rechazo social. Las campañas de información se convierten así en un arma sanitaria. Tradicional despacho de verano del rey y Pedro Sánchez en Mallorca, donde la familia real pasa unos días de descanso. Tras la recepción del presidente del gobierno, ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de lo tratado con el rey y ha hecho referencia también a algunos temas de especial interés para Canarias. Montserrat Vallribera, y no ha aportado luz sobre el debate de dónde se encuentra el rey emérito. Respuesta a la incógnita sobre el paradero del rey emérito por parte del gobierno. El presidente Pedro Sánchez no ha contestado a las preguntas que se le han formulado tras reunirse con el rey Felipe VI en el tradicional despacho de verano en Mallorca. El monarca y el jefe del Ejecutivo han hablado de la evolución de la pandemia en el país y de las consecuencias económicas y sociales. En este sentido se ha referido a las Islas Canarias y a las Baleares como las dos comunidades más afectadas. Por eso, ha dicho, la voluntad del gobierno es la del diálogo con todos los agentes para prolongar los ERTE. En cuanto al descuento de residentes, Sánchez ha dicho que la AREF es un organismo independiente y que el gobierno los mantiene. Este gobierno es un gobierno que ha mantenido vigentes sus compromisos en lo que respecta a las bonificaciones por viajero de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. Nuestra voluntad es claramente proteger el empleo de un sector que se ha visto dañado no por falta de competitividad, porque el sector turístico en nuestro país, sobre todo en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, es muy competitivo, sino como consecuencia de una pandemia que ha sido la más grave de estos últimos 100 años. Precisamente esta mañana Pedro Sánchez viajaba desde Lanzarote hasta Mallorca para esa reunión con Felipe VI. Tras ese despacho, Alberto Fabricio, parece que podría volver a la isla de Lanzarote. Sobre las 8 de la mañana salía el presidente del gobierno Pedro Sánchez de este Palacio de la Mareta rumbo al aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Desde allí se desplazó en el jet del gobierno de España hasta Mallorca para ese despacho estival con el rey Felipe VI. Era el primer acto en el que aparecían juntos públicamente tras la marcha de España del rey emérito Juan Carlos I. Según fuentes consultadas y según la actividad que hemos visto durante la mañana, cabe la posibilidad de que la familia del presidente siga dentro de la Mareta. Y por ello, tras esa reunión en el Palacio de Maribén, puede que Pedro Sánchez se desplace de nuevo hasta la isla para continuar con sus vacaciones junto a su familia, aunque no todo ha sido tiempo libre, ya que el pasado viernes mantuvo una reunión con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Cabildo Insular, María Dolores Corujo. Complicada situación en varios puntos de la península por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Un total de 9 comunidades autónomas permanecen en alerta por una dana que deja además granizo intenso. En Madrid, por ejemplo, las fuertes tormentas afectaron a la circulación del metro. En Torrelodones, un hombre resultó herido por un rayo. En el municipio de Estepa, en Sevilla, el agua corrió por las calles como río. En Ciudad Real, el granizo causó daño en los vehículos. La alerta también es por fuerte oleaje en el Levante. Sobre el acuerdo de los remanentes alcanzado la pasada semana entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, los alcaldes están divididos ante la iniciativa del Gobierno de asumir los intereses de las cuentas de los municipios que presten sus ahorros. La Federación Canaria de Municipios pide avanzar en la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que se pueda suprimir la regla de gasto de 2021. Que se avance la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por el momento, en el trámite que pueda conllevar esta situación, que podamos avanzar en la supresión de la regla de gasto para el año 2021, que son, digamos, los condicionantes que están impidiendo que podamos gastar libremente, como se está pidiendo, esos ahorros que hemos acumulado en estos, pues desde el año 2012. Las propuestas en la consulta para la reconstrucción de Gran Canaria por los efectos de la pandemia superan las 120 en 10 días. Es la primera vez que una institución canaria recurre a la ciudadanía con el objetivo de recoger propuestas para el programa de gobierno. Los foros que más propuestas tienen son los de emergencia climática, desarrollo turístico sostenible y diversificación económica. El proceso se mantendrá abierto hasta el 30 de septiembre y en octubre se debatirán en un taller abierto a toda la ciudadanía. Animamos desde aquí al conjunto de la población insular, implicar al conjunto de la sociedad, implicar a los agentes sociales, a los agentes económicos de la isla en la toma de decisiones, en la definición de estrategias en esta nueva realidad.
Continúa la reapertura de hoteles en Canarias. Uno de los últimos en abrir sus puertas ha sido el Bahía del Duque. Desde el 1 de agosto alojan a sus huéspedes con las máximas garantías de seguridad. Ya son más de 30 los complejos hoteleros que están operativos en el sur de Tenerife. Desde hace algo más de una semana, los clientes disfrutan de las piscinas y del resto de instalaciones del Bahía del Duque. El hotel aplica un plan específico de seguridad para garantizar la protección de huéspedes y trabajadores. El 37% de la plantilla ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo. Previamente se les ha realizado un test PCR. Hemos aplicado las distancias tanto en restaurantes, hamacas, etcétera. Todos los flujos de personas marcados para intentar no cruzarse también, y en determinadas zonas donde consideramos que a lo mejor la distancia es más complicada, hemos exigido las mascarillas. Las habitaciones se les ha ampliado el tiempo de limpieza a las compañeras de piso, porque una vez haces la protocolaria de siempre, hay que añadir unos productos diferentes dependiendo de, pues si es textil, se impregna de un producto para garantizar que por allí está totalmente desinfectado, cortinas también, el baño tiene otro. También se ha reforzado el protocolo en la zona de piscinas. Una vez se ha controlado los niveles de pH y cloro, lo que es la piscina, el agua en sí, no hay problema ninguno, o sea, hay seguridad completa. En las hamacas hemos añadido unos protocolos nuevos, en los colchones llevan unas protecciones que eso se cambia y se desinfecta, por supuesto, cada vez que se sienta una persona. Ya son más de 30 los hoteles que han abierto sus puertas en el sur de Tenerife. La mayoría ofrece precios especiales para residentes canarios, sus principales clientes potenciales en esta campaña de verano. Es un buen momento para venir, relajarse y olvidarse un poquito de la época dura que hemos pasado. El impacto económico que produjo en Canarias el sector de la vivienda vacacional entre 2018 y 2019 ascendió a 54.000 millones de euros. Así se desprende de un estudio realizado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También pone de manifiesto que la subida del precio del alquiler residencial se debe a determinados factores como el demográfico o el económico, y a que el parque de vivienda nueva se haya incrementado tan solo en un 0,73%, unido a la falta de promociones públicas. El estudio determina que no existe una relación directa entre el auge de la vivienda vacacional y la subida del precio del alquiler residencial. Porque solo el 3% de las viviendas, del total de las viviendas de Canarias, están en régimen de vivienda vacacional, con lo que es un poco insensato concluir que el 3% de las viviendas determinan el incremento del precio del alquiler. El Gobierno invertirá 1,5 millones de euros en infraestructuras turísticas en La Palma. Así lo ha manifestado hoy el director general, que ha visitado por primera vez de manera oficial, Magali Cáceres, la Isla Bonita. Fernando Miñarro ha querido dejar claro que no ha venido a hablar de promesas, sino de hechos en los que se empezará a trabajar cuanto antes en colaboración con el Cabildo. Tanto él como el titular insular de turismo se han referido a ese presupuesto de 1,5 millones de euros con 4 acciones concretas. Se habla de un solar en desuso aquí, en esta zona turística de Los Cancajos. Será rehabilitado y acondicionado, será reconvertido en un foro con graderío. También en Villa de Mazo se llevará a cabo la reconversión de más de 1.000 metros en el mismo casco del municipio con rehabilitación y accesibilidad. Se llevará a cabo la reposición de, sobre todo, ese empedrado en mal estado. Pero han hablado también de la reconversión del antiguo vertedero de Mendo en El Paso. Se convertirá en un centro ambiental en el que se potenciará el turismo de estrella. Uno de los puntos estrella precisamente de esta inversión es también la rehabilitación, creación y potenciación de los puntos de despegue y aterrizaje de parapente en la isla. Cuenta con 16 actualmente, se contará con más y además se potenciará hasta el punto de intentar que el próximo Campeonato del Mundo de Parapente se celebre aquí, en La Palma. Lo que queremos es llevarlo a un nivel superior, queremos llegar al número 1, ¿no? Porque podemos, porque tenemos esa capacidad, porque tenemos unas condiciones excepcionales para practicar este deporte, ¿no? Unas obras que ya se están realizando dentro de la anualidad 2020, las cuales visitaremos en estos días, y también preparar toda esa petición de obras que los ayuntamientos de la isla y el Cabildo de La Palma han puesto sobre la mesa.
El municipio de Gran Canaria de Telde es la única localidad no turística de las islas que cuenta con 4 banderas azules en sus playas. Y para que continúen ondeando esas banderas, el ayuntamiento teldense ha dotado de mejores accesos para personas de movilidad reducida en las playas de Salinetas, La Garita y Melenara. Esta mañana el alcalde del municipio junto al concejal de playas visitaba las obras de la pasarela y la pérgola instaladas para ofrecer accesos y sombra a aquellas personas con dificultades de movilidad. Es una zona de sombra para personas con movilidad reducida, pero además señalizamos desde donde están los aparcamientos para estas personas hasta aquí, para que sepan perfectamente cuál es su circulación. Con esto queremos completar una serie de equipamientos que tienen nuestras playas y que empezamos en el mandato anterior, como son los accesos para pasarelas para personas con movilidad reducida, la rampa que hicimos en el lado norte de esta playa. Diferentes asociaciones de migrantes de Lanzarote recaudan 1.200 kilos de alimentos y 1.360 euros, de las que se van a beneficiar 160 hogares en situaciones de extrema vulnerabilidad. La Comisión de Asociaciones de Inmigrantes de la isla puso en marcha esta iniciativa al constatar que desde el inicio de la crisis por la COVID-19 eran muchas las familias que se quedaban sin ingresos y ningún tipo de ayudas sociales. Los promotores del evento no descartan seguir realizando este tipo de acciones de forma puntual. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias es pionero en todo el país en identificar nuevas variedades de plátano y piña tropical. Lidia Lorenzo, el proyecto se lleva a cabo en una finca de Guía de Isora. Sí, en esta finca experimental se desarrollan proyectos para mejorar no solo las producciones del plátano, sino de otras variedades de frutas tropicales y exóticas. Aquí, por ejemplo, en esta parcela se está plantando plátano ecológico con residuos procedentes de la cebada. No contamina y hace más atractivo el sabor del plátano. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en las 7 hectáreas que tiene en esta finca de Guía de Isora, desarrolla sobre todo aquellos proyectos que tienen que ver con el banco de germoplasma, pioneros a nivel europeo porque han conseguido identificar nuevas variedades de plátano y de piña tropical. Solo de plátano ya tienen identificadas más de 50. Y la platanera es uno de los cultivos tropicales con más proyección. Hay un mercado ya consolidado en la península de plátano de Canarias, pero aquí vamos a ir un poco más lejos, es decir, vamos a producir plátano de forma ecológica, lo que se está pidiendo cada vez más desde el punto de vista de los consumidores. También es importante tener ese banco de germoplasma de variedades de plátano y de mango. Tan importantes son cultivos, sobre todo el plátano, que está muy extendido en Canarias, que es una parte importantísima de nuestra producción agraria, y es importante que tengamos esa colección de variedades que nos permiten tener material vegetal diferente. En La Gomera continúa la reapertura al público de algunos espacios públicos tras la declaración del estado de alarma. Es el caso del Centro de Interpretación de la Miel de Palma, que lo ha hecho siguiendo la normativa Mónica Darias en cuanto a medidas sanitarias de seguridad. Así es, se reabre el Centro de Interpretación de la Miel de Palma con todas las medidas de seguridad. Un centro ubicado en Alojera, en el municipio de Vallehermoso, que acerca al visitante a la producción de la misma, a la profesión del guarapeo y también a la palmera canaria. Una reapertura que se hace bajo la gestión de AIDER, encargada del mantenimiento de las instalaciones y la exposición, del control y registro de las visitas, además de la promoción en diferentes soportes. Un centro de divulgación que pone en valor uno de los aspectos culturales más importantes de La Gomera y que el año pasado recibió más de 4.000 visitas. Estamos implicados de lleno en la promoción, pero sobre todo en la sensibilización y concienciación de la población sobre el consumo y las propiedades que tiene la misma, y para ello pues incluye, como ya venía haciéndose en años anteriores, una ruta y con un guía turístico que les va a ayudar a ver y comprobar realmente cómo es la elaboración del producto. Durante el confinamiento y el cierre de los grandes centros comerciales, las pequeñas tiendas de barrio se convirtieron en esenciales. Las de informática además lograron incrementar hasta un 50% las ventas. Ahora tratan de mantener esa nueva clientela que consiguieron durante el estado de alarma. Rodolfo trabaja casi el doble desde que comenzó la pandemia. Es informático. Con el aumento del teletrabajo, su tienda se convirtió en esencial para solventar las incidencias de muchos clientes. Clientes que no contaban con las grandes superficies y que encontraron en las pequeñas tiendas de barrio su gran aliado. Todo el mundo tenía que teletrabajar desde casa, los niños tenían que hacer sus tareas desde casa
y obviamente fue un sector que estuvimos ahí y hemos aguantado. Hemos hecho mucha clientela nueva, obviamente, a los centros comerciales estar cerrados. Se incrementaron las ventas en un 50%, ahora tratan de mantener el volumen de negocio. Durante el confinamiento se demandaban impresoras y cámaras web, tanto que algunos de estos productos, al paralizarse el comercio con China, llegaron a agotarse a nivel mundial. La gente necesitó impresoras, webcam, micrófonos, y eso se agotó a nivel mundial. O sea, estamos hablando del planeta Tierra. Dicen los pequeños comerciantes que lo que se perdió años atrás se ha recuperado. Ahora el reto es mantenerse. La Guardia Civil, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha detenido a 3 personas acusadas de introducir metanfetamina en Canarias a través del servicio postal. Los paquetes con la droga, cantidades inferiores a los 200 gramos por paquete, para no levantar sospechas, se enviaba por correo desde Madrid hasta Gran Canaria. Una pelea en el sur de Gran Canaria deja un herido hospitalizado y un detenido. El agresor es un italiano de 42 años que golpeó varias veces a un compatriota con un palo de golf. Hoy los testigos nos cuentan lo sucedido y aseguran que no es la primera vez que el detenido les agrede. Los testigos recuerdan lo sucedido esta madrugada. Cristian y Salvatore discutieron. Salvatore encontró un palo de golf y golpeó a su compañero en esta zona donde viven, en la calle. Cristian buscó refugio en este local abandonado hasta que llegó una ambulancia. No es la primera vez, dicen, que el detenido golpea a uno de ellos. Una noche yo dormía y venía con una barra de fierro y me mataba. Yo no me voy a la policía. No llaman a la policía, dicen, porque tienen miedo. Aseguran que aquí son frecuentes las peleas, pero tienen que convivir en estas chabolas en Playa del Inglés porque no tienen a dónde ir. Salvatore, esto mi no problema. Mi no problema. La policía localizó al presunto autor poco después de la agresión y este miércoles ha declarado ante el juez. La víctima continúa hospitalizada. El Ayuntamiento del Pinar, en El Hierro, pide al Gobierno la presencia eventual de la Policía Canaria para cumplir las medidas sanitarias, la tenencia de animales o la regulación del tráfico en el municipio, ya que no se cuenta con efectivos policiales propios. Una petición que se sigue estudiando. Ari de Marichal, entre las dos instituciones. El Ayuntamiento del Pinar ha elevado esa propuesta al Gobierno de Canarias y siguen en fase de diálogo. El objetivo es contar con la presencia intermitente de la Policía Canaria, la Policía Autonómica en el municipio del Pinar del Hierro. Las misiones principales serían velar por la regulación del tráfico y también con el cumplimiento del uso de la mascarilla y la distancia interpersonal en este municipio. El Ayuntamiento del Pinar no cuenta con policías locales, aunque ha contado con la Guardia Civil en aquellos casos cuando ha sido necesario. El último que hemos tenido fue en el Cabildo Insular del Hierro con Gustavo de Armas, director general de Seguridad y Emergencias. Y bueno, nosotros le propusimos hacer un convenio para que la Policía Canaria de forma intermitente intervenga en nuestro municipio. Sobre todo, ahora para informar a la población de los sistemas sanitarios y mascarilla, distancia y demás. El Ayuntamiento tinerfeño de Garachico deberá abonar casi 800 euros a una pareja que invirtió esa cantidad de dinero en salvar a un gato abandonado. Una curiosa historia que crea un precedente judicial que obliga a los ayuntamientos a cumplir la ley y asistir en las debidas condiciones a todos los animales que estén en situación de abandono. Se llama Gofio y es el protagonista de lo que podríamos calificar como una historia llena de buenas intenciones y muchas casualidades que salvó la vida de este gato tras ser hallado cuando solo era un cachorro abandonado y enfermo en la calle. La pareja que lo auxilió tuvo que hacer frente a una factura de casi 800 euros para salvarle la vida. Poco después, una joven abogada que buscaba adoptar un felino se fijó en él y en sus circunstancias. Llamaron a la policía local del municipio y les comentaron de que no tenían un servicio de recogida de animales abandonados, que no podían ayudarlos. Planteamos la demanda en la vía judicial y finalmente el 23 de julio, si no me equivoco, pues ya nos notifican la resolución estimatoria, donde se condena al Ayuntamiento de Garachico al abono de las cantidades sufragadas por Rosa y Ari
por la asistencia veterinaria requerida por GOFIO en ese periodo, tanto la de urgencia como la hospitalización del animalito. La normativa de protección animal en Canarias indica que son los ayuntamientos los responsables directos en la recogida de animales abandonados, lo que les obliga a disponer de los recursos materiales y humanos necesarios. Fuerteventura quiere convertirse en un laboratorio para buscar alternativas al plástico de un solo uso. La isla ha presentado un proyecto a Europa, Edurne Rodríguez, con el que unirse al reto de cero residuos. Sí, la Consejería de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, de forma conjunta con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, han presentado este proyecto europeo LIFE para acabar con los residuos plásticos y para concienciar sobre todo a la población de reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Un proyecto con el que además se pretende crear conciencia del impacto que suponen este tipo de residuos en los espacios naturales y sobre todo en el litoral y la costa. Un proyecto con el que además Fuerteventura se convertiría en un laboratorio para buscar alternativas a este tipo de residuos y además atraería a expertos e investigadores de toda Europa. Además, Fuerteventura se uniría así, tendría presupuesto como para lograr el reto cero residuos en el litoral de la isla. Si efectivamente nos financian, es una cantidad importante, durará varios años y lo que permitirá es eso, formar un equipo que va a estar trabajando en la parte de innovación, en la parte de sensibilización y en la parte de educación. Artistas de la talla de Sara Socas comparten sus experiencias con jóvenes canarios que buscan hacerse un hueco en el mundo artístico. Una jornada celebrada hoy coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud. Quienes ya tienen un camino hecho en el mundo artístico en Canarias reconocen que es difícil pero no imposible y así se lo han transmitido a jóvenes con ganas de emprender en el ámbito de la cultura. Una cita marcada por la pandemia y el aumento de contagios entre la población juvenil. Creo yo que esa es la parte de empatía que necesitamos tener ahora, de acordarnos de que bueno, es verdad que nosotros podemos ser asintomáticos, podemos no tener grandes repercusiones, pero en cambio sí podemos hacer mucho daño, incluso a la gente que más queremos. Está claro que hay una irresponsabilidad ahí, falta de conciencia quizás hasta que no nos toca cerca, algún familiar, amigo, etcétera, no te das cuenta del problema. Un problema que ha llevado a algunos artistas a replantearse su carrera. Nosotros vivíamos del baile exclusivamente y ahora pues estamos planteándonos si continúa esto, si poder seguir, porque ahora mismo es insostenible económicamente. Una reunión de artistas en la que el talento sale a relucir. Aunque a veces te enamores y te puedas volver loco por alguna fragancia, bueno, tú quédate en tu estancia, quédate en tu sitio, porque si no más que un ser humano serías un simio, ¿ves? A mí también se me descoloca, pero de igual forma me equivoco porque soy un ser humano, a.k.a. Sara Socas. Casi 40 niños y niñas participan en el campamento de verano de Tinser en Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha visitado hoy el centro educativo del barrio para comprobar cómo se están desarrollando las actividades. Este año marcado por la pandemia, el campamento está organizado con el sistema de grupos burbuja, tal y como está previsto que ocurra en las aulas durante el próximo curso. Nos sirve de prueba para cumplir la normativa y los protocolos que la Consejería de Educación ha aprobado y que tienen que cumplir los colegios en el nuevo curso escolar. Estamos trabajando para tener en todos los colegios de Santa Cruz todo a punto en lo que respecta a las competencias, digamos, municipales. Todos los asuntos que tienen que ver con desinfección, con señalética, con entradas y salidas. También en la capital tinerfeña ya se han ejecutado el 40% de las obras para construir 44 viviendas públicas en El Tablero. La previsión es que estén finalizadas en junio de 2021. El objetivo es que, en coordinación con servicios sociales, se puedan entregar en régimen de alquiler social a finales del próximo verano. La licitación de dos proyectos importantes, las 214 viviendas que irán ubicadas en Cuevas Blancas y las 40 que se propone también que estén en el barrio de María Jiménez. Se suma en este mismo mes al suelo que se ha cedido al Gobierno de Canarias para que dentro del plan 20.000 se construyan en Santa Cruz de Tenerife 90 viviendas.
En Fuerteventura, los padres de la Escuela Unitaria El Tostón, en El Cotillo, están preocupados de cara al inicio del curso. Insisten en que no hay espacio suficiente para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad e higiene. Desde el AMPA aseguran que llevan años esperando por unas obras de ampliación de 2 nuevas aulas que estaban aprobadas, pero el proyecto está paralizado. Zonas como el comedor o el cuarto de material han tenido que usarlas como aulas. Muchos padres han hecho llegar al AMPA que no llevarán a sus hijos en septiembre si Educación no busca una solución. Por su parte, desde la Dirección General de Educación aseguran que para el próximo curso no existen problemas de escolarización porque por el momento hay espacio suficiente por si hubiera que hacer desdoble de clases. Las instalaciones no cumplen con la normativa, después se están utilizando pues otras zonas del colegio para dar clases, como es el comedor, como es un cuarto de material. Estamos desesperados con las normas sanitarias que exigen ahora mismo. Los niños no van a poder venir a clase. La Consejería de Sanidad ha actualizado hace unos minutos los datos de contagios por coronavirus en las islas. En las últimas 24 horas se contabilizan 55 nuevos casos, 30 menos que ayer. De ellos 44 se han producido en Gran Canaria, 4 en Tenerife y otros 4 en Lanzarote y 3 en Fuerteventura. En total son más de 500 los casos activos en el archipiélago. Y más cosas, la carga emocional derivada del confinamiento unido a la mayor segregación de la hormona del estrés, el cortisol, ha hecho que, según los especialistas, notemos más cansancio. Si a eso le unimos las altas temperaturas del verano, todavía aumenta más la sensación de debilidad física. Una buena alimentación y la práctica de ejercicio nos pueden ayudar a combatir el agotamiento. Con el calor del verano siempre aumenta la sensación de cansancio, pero este año además el confinamiento de varios meses ha propiciado una alta carga emocional y estrés, lo que hace que la percepción de agotamiento y debilidad sea mayor. Desde el punto de vista psicológico, este confinamiento pues ha tenido un impacto indudable. El empeoramiento de la dieta, la ganancia del peso unido a esa poca actividad física, pues quizás nos está costando ahora un poquito recuperar el tono de nuestra vida. Una dieta adecuada nos ayudará a mitigar la sensación de fatiga. Nuestra alimentación tiene que basarse precisamente en esas verduras, hortalizas y en esas frutas. Al menos deberíamos comer un plato de verduras al día y lo ideal serían 2 o 3 piezas de fruta. Si a eso añadimos alimentos que contengan, por ejemplo, cereales integrales, incluso las legumbres en preparaciones culinarias lo más saludables posible, y añadimos el pescado y las carnes magras. También es recomendable realizar ejercicio físico y practicar disciplinas como el yoga, donde aprendemos a relajarnos y controlar la respiración. En el aire que respiramos hay una gran cantidad de energía vital. Aprender a gestionarla, inhalando correctamente, exhalando correctamente, reteniéndola, pues favorecemos muchísimo el funcionamiento en equilibrio, la homeostasis de nuestro cuerpo. Para combatir el cansancio y el estrés también es recomendable el contacto con la naturaleza, algo que en Canarias tenemos al alcance de nuestra mano. La Escuela Abierta de Verano Yo Soy Taco en Tenerife continúa estos días su programación con una charla sobre coronavirus impartida por el científico canario Basilio Valladares. Es uno de los 20 talleres formativos con los que cuenta esta 6ª edición. Completan la oferta actividades deportivas, excursiones y una decena de cursos telemáticos para mejorar la empleabilidad de las personas del barrio. Una iniciativa conjunta entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y el de La Laguna, en la que también participa la universidad. Solamente con la colaboración vamos a poder abordar pues, los grandes retos que esta crisis sanitaria nos ha dicho que vamos a tener que abordar a partir de ahora. Para la Universidad de La Laguna es un honor poder estar aquí y evidentemente es un ejemplo más de que queremos responder a los retos que tiene la sociedad, en este caso lagunera y la sociedad de Taco. Decíamos al principio del mandato que no se iba a quedar ningún barrio atrás, esto es un ejemplo claro de ello. Creemos en que esa transversalidad se tiene que exportar a toda tanto la administración como las diferentes instituciones del municipio. Lo estamos haciendo conjuntamente, trabajando con la Fundación de la Universidad de La Laguna, también con la obra social de la Caixa, y para nosotros es fundamental seguir apostando por este tipo de encuentros. 1 millón de euros es el premio que ha sellado el despacho receptor número 67 de La Laguna en Tenerife ayer martes en un boleto del Euromillón. El ganador del sorteo no se ha dejado ver por la zona, pero sí muchos vecinos y asiduos al bar donde se encuentra el receptor, que durante toda la mañana han aprovechado por si la suerte repite.
Este 2020 hasta el momento no se va a recordar por ser un buen año. Sin embargo, para el ganador del Euromillón de este martes será memorable. Otra vez, pues ya hemos dado varios premios y estamos muy contentos de haber dado 1 millón de euros. Muy contentos a ver quién es el agraciado. Y a eso, a la espera de ver quién era el afortunado, el bar de Miguel andaba este miércoles de bote en bote. Los sabía que aprovechaban para tomarse un café y otros para probar suerte. Algunos incluso reparaban errores. Coincidió que yo mismo estuve con Miguel hablando y le dije, no voy a comprar más Euromillón porque es que no me saco ni un número. Y dice, pero un día es un día. Le dije, no, dame Bonoloto. Y cualquiera sabe si me había tocado a mí. Se arrepintió, claro, pero así es el destino. Pero a veces el destino da una segunda oportunidad y hay que saberla aprovechar. Suerte. El Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo en Candelaria, Tenerife, acaba de inaugurar la temporada de exposiciones. Se podrá visitar hasta el próximo 11 de septiembre y también se ha presentado una colección de coloreables y recortables para niños con trajes tradicionales de las 8 islas diseñados por el artista Víctor Jaubert. El objetivo de esta iniciativa es la promoción de la historia, de la cultura local y de la identidad canaria. Es una colección que va a estar disponible para todos los niños y niñas a través de nuestros medios digitales, porque como sabemos, por la situación de emergencia sanitaria de la pandemia no podemos repartir, no podemos elaborar esa colección en formato papel, con lo cual a través de nuestras redes y medios digitales va a estar disponible. También en este espacio vamos a tener... En unos minutos les contamos la previsión del tiempo isla por isla, pero antes Vicky Palma nos hace un pequeño avance. Mañana el tiempo estará similar al de hoy. Buenas tardes. Luce el sol en la mayor parte del archipiélago. Hay nubes en la vertiente norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Incluso dejaban escapar algunas gotas a primera hora y en principio mañana el tiempo va a ser muy similar al de hoy. Podremos disfrutar del sol en prácticamente todas las islas. Incluso en el norte se abrirán algunos claros. No va a haber cambios en las temperaturas y quizás el inconveniente será siendo el viento alisio, que soplará moderado con intervalos fuertes, especialmente en el sureste de las islas de mayor relieve y también en distintos puntos de la vertiente noroeste. Enseguida la previsión del tiempo, antes los deportes con Leo Santisteban. Ya saben que la información continúa en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde.